Hola, guerrero, a este nuevo vídeo. Seguramente no hayas entrado por casualidad, hay algo dentro de ti que quieres indagar y te ha llamado la atención este título. Se llama también trauma, herida del pasado, es lo que vamos a indagar en todo el vídeo de hoy. Primero la definición, también luego veremos qué tipos de traumas hay, cómo saber si realmente tienes una herida del pasado y luego las etapas para poder sanar de forma efectiva un trauma o una herida del pasado. A mí me gusta llamarlo herida del pasado porque el trauma lo veo muy de psiquiátrico realmente. Y vamos a empezar por la definición de lo que es el trauma. Básicamente el trauma es la exposición a una serie de experiencias estresantes, de dolor, de sufrimiento para el individuo en el que en ese momento no tiene la capacidad de manejar la situación, no tiene las herramientas y por lo tanto la situación le desborda. Cuando le desborda, entra aquí un método de supervivencia en el que la situación se te queda congelada. Ese acontecimiento del pasado viene a ti en forma de flashback, de forma repetida en el tiempo, debido a que una experiencia no fue acabada. Debido a que no tuvo desenlaces exitosos en ninguna de ellas, le inundaba ese adjetivo de impotencia. Entonces, como que has activado ahora un modo de supervivencia cuando no hay un peligro a tu alrededor. Si hubiera habido un desenlace exitoso, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y después de que se habían metido conmigo en el recreo, pues iba a entrar a clase con la cabeza para abajo, llorando, como humillado, con vergüenza, y una profesora, me acuerdo perfectamente algo que me dijo: tú no tienes por qué bajar la cabeza, al revés, alza el pecho y entra con seguridad. Entonces, eso sí fue una experiencia que tuvo un desenlace exitoso, pero la mayoría de experiencias que nos han creado esas heridas del pasado no tuvieron desenlaces exitosos. Entonces se queda inacabada. Has creado una secuela a partir de esa herida del pasado, porque el yo traumático desemboca en un yo conductual o secuela, y por ejemplo, cuando tú estabas en esas situaciones, pues estabas todo el día tenso, por lo tanto te crujían los dedos, estabas nervioso, estabas muriéndote los labios, muriéndote las uñas, porque había alerta, había peligro. Entonces ya te vas de la escuela, pero sigues con esa secuela, con ese yo conductual. ¿Y qué sucede si intentas sanar eso sin saber cuál es el origen? Lo que sucede es que se va a acabar repitiendo. Es como intentar, se te deshinche una rueda, no sabes por qué, entonces la estás hinchando todos los días. Y a la hora se te vuelve a deshinchar y la vuelves a hinchar. Lo que no sabes es que hay un pinchazo. Entonces, si no encuentras el origen de por qué se deshincha tu rueda, no importa todos los intentos que hagas de que esté fuerte. ¿Qué tipos de traumas hay? El primero es un trauma puntual. Es un acontecimiento que sobrepasa tu situación en ese momento, pero es puntual. Por ejemplo, un accidente. Luego tenemos el más común, que es el trauma repetitivo. El trauma que no sucede solamente una vez, que puede suceder varias veces. Estos dos traumas, no importa la edad que sean, que pueden suceder, ¿vale? No está ligado a que sea de la infancia. Por ejemplo, un trauma constante, el individuo se expone a situaciones estresantes, ojo a esta palabra, de las cuales no puede huir, o sea, es inevitable, se siente impotente ante esa inevitabilidad, porque no puede escapar. Ahora vamos a pasar al tercer tipo de trauma, que es el trauma en desarrollo, que es un poquito parecido a este, lo único que sucede solamente en la infancia, ¿no? Cuando todavía nuestra neuroplasticidad es inmensa. Puedes haber experimentado un trauma en desarrollo, pero también un trauma repetitivo y también un trauma puntual. O sea, luego tenemos ya un poco más subproductos de los traumas. El trauma vicario, que podría ser, eres un médico y te desborda una situación de cadáveres o un bombero, ¿no? Y luego tenemos el último de los traumas, que es el trauma transgeneracional. Si habéis visto la película de Coco, es el claro ejemplo. Una pareja, uno cantante, la otra ama de casa, el cantante se va, la deja tirada, entonces ambos amaban la música, después de que la deja tirada la mujer, pues la mujer se cierra la música, cierra todas las puertas de la música, abre una zapatería y ahora ese trauma de no a la música debido a la herida del pasado que no fue sanada, se fue pasando de generación en generación, de generación en generación y bueno, el personaje protagonista Coco pues le encanta la música, lo tiene dentro y acaba sanando el trauma transgeneracional de toda su familia. ¿Cómo detectar si realmente tienes algún tipo de estos traumas o una herida del pasado? Una frase te va a chocar, pero es real. Si tú tienes secuela, hay trauma. Es decir, si tú ahora estás tenso, te muerdes las uñas. Si tienes esa timidez y no sabes realmente por qué es, hay un trauma realmente.
Si no puedes estar en el presente, hay un trauma. Si hay secuela, hay trauma. Eso es fundamental. ¿Qué pasa? Que nos cuesta aceptar que realmente esa secuela viene de un trauma, porque la aceptación significa adentrarse en algo muy íntimo de uno mismo, en algo muy vulnerable y entrar en un estado de vulnerabilidad. Por lo tanto, no muchas personas son capaces de dar ese paso. Y ahora vamos a pasar con las etapas de la sanación del trauma. La primera etapa es la negación, el ocultamiento. El alma siempre vence al ego, pero el alma solamente se expone en el momento presente. Por lo tanto, si tú evades tu realidad, tu presente, con drogas, con vicios, con dopamina, con distracciones, el alma no puede aparecer. Por lo tanto, nunca podrás ver que realmente hay algo que tienes que trabajar. Siempre estará ahí oculto. Cuando te empiezas a desarrollar un poco personalmente, un poquito, ya empiezas a poder vislumbrar pequeños momentos en el presente y detectas esa sensación, ¿vale? Que vamos a entrar con la segunda etapa. Tienes una sensación de rotura interna. Sientes internamente que hay algo que no está bien. Simultáneamente aparece la tercera etapa, porque el sentimiento lleva al pensamiento. La tercera etapa es la señal. La señal, que ya puede ser en forma de pregunta. Oye, ¿por qué veo el sabor de la personalidad de otras personas, pero no sé el sabor de mi personalidad? Siento como dual, ¿no? Una pregunta interna. Puede venir de algo que ha dicho una persona y te choca, o de algo que estés leyendo y te choque. Una vez ha venido esta señal, pasamos a la cuarta etapa, que es la aceptación. Ha llegado una señal, por lo tanto ahora aceptas que realmente hay algo que tienes que sanar dentro, que hay una secuela, sientes dualidad, no conoces tu personalidad, es como raro, entonces aceptas que realmente hay un yo conductual ahí y por lo tanto algo que trabajar. Y ahora empieza en las etapas el proceso y el camino hacia la indagación interior y a encontrar realmente, ¿vale? Vamos a pasar con la quinta etapa, que es la detección. Ahora lo que va a suceder es que ya has aceptado que tienes secuela yo conductual y te adentras. Entonces detectas realmente cuál es el origen de ese yo conductual o de esa secuela. Encuentras dentro de ti pequeños flashbacks, ¿no? De lo que hemos hablado, de esas situaciones inacabadas, sin un desenlace exitoso, en el que te quedaste congelado, de forma reactiva, de forma impulsiva, un acto de supervivencia, cuando ya no has encontrado protección, viene un león, no encuentras un sitio para protegerte, has luchado o has gritado socorro, pero no ha funcionado. El último mecanismo de supervivencia que tiene el ser humano es hacerse el muerto. Entonces te quedas paralizado, parálisis por miedo. No sé si esta palabra te resuena. Entonces tú has encontrado ese origen. Empiezas a indagar y dices, wow, es que en este momento cuando yo estaba sacando mi luz, la luz es lo que da la autenticidad, el sabor a tu personalidad. ¿Os acordáis de la secuela? Cuando yo estaba sacando mi luz, en este momento, de repente el profesor me cogió y me estampó delante de toda la clase. Cuando yo estaba sacando mi luz en este otro momento, la profesora me cogió y me castigó ahí delante de todos para que todos me vieran y me humilló. Cuando yo estaba sacando mi luz en este momento, me cogió y me cambió de clase y me puso ahí de pie delante de todos. Entonces creas esa reacción. Ahora ya empecéis a comprender, ¿no? ¿Cuál es el origen? Ese flashback, ese acontecimiento que te desborda, que te sobrepasa. Entonces creas una reacción de defensa, causa-efecto, y ahora ya no estás en esa situación, pero mantienes ese modo de supervivencia. Una vez has detectado, pasamos a la sexta etapa, que es de las más importantes, en la que realmente comienzas a sanar la herida. Empiezas a echar un poquito de betadina en la herida. Es la compasión. Has detectado el origen de toda esa circunstancia. Cuando tú empiezas a adentrarte en ese dolor, va a venir una tormenta emocional, y la compasión es la etapa en la que meditas en ese dolor, en la que perdonas a los que te hicieron esa injusticia, sobre todo en la que te perdonas a tu yo conductual, que solamente fue un método de sobrevivir. No tenía otras herramientas, entonces creó ese yo conductual que constriñe tu luz en una pequeña burbuja interior. Estás encarcelado, te sientes ligado, te sientes encadenado, reprimido. Perdonas a otros, te perdonas a ti y empiezas a amar esa luz que está interiormente y que fue reprimida. Empiezas a abrazarla, a abrazar tu vulnerabilidad y a conectar contigo mismo,
Ahora, la séptima etapa es la iluminación. En esta etapa, básicamente se vislumbra dentro de ti la transformación que tienes que hacer. Es decir, ya has encontrado el origen, por lo tanto le tienes que dar amor. El trauma se vence con amor, se sana con amor, pero ahora sigues teniendo un yo conductual. Por lo tanto, la iluminación es comprender cuál es la transformación que va a hacer tu ser hacia un ser superior, porque ahora mismo estás convivido en un yo conductual inferior. Por ejemplo, tienes ese pánico social, esa sensación de dualidad, no conoces tu personalidad debido a ese origen de que cuando sacabas tu luz te reprimían. Entonces, ¿sabes cuál es el antónimo de tu yo conductual inferior? Un yo carismático que no se mete para adentro en ambientes sociales, sino que se agranda, que puede ser libre con su autenticidad. Entonces ves ya a vislumbrar, dices, vale, pues tengo que sanar estos hábitos, tengo que hacer este tipo de actos de valentía para poder sacar mi luz y expresarla sin ningún cohibimiento interno ni de sobrepensar. La sanación primero radica en esa compasión y ahora ya vamos a empezar con el octavo punto, que es la decisión. Vas a tomar una decisión ardiente de que vas a cambiar ese yo conductual. Ahora empieza la caña, ahora empieza el dolor, porque tú no vas a poder evitar el dolor emocional. Realmente se sana y se transforma ese yo conductual cuando te plantas en el dolor que te causa esa reacción de supervivencia y meditas en ese dolor. Cuando vas a un ambiente social aparece ese yo inferior, esa expectativa de qué dirán de mí, qué voy a hacer, cómo voy a mover. El dolor emocional está ahí, tú tienes ese miedo por ese dolor emocional. Entonces ahora decides sonsanar eso, te plantas en una situación social, te empiezas a grabar delante de gente, empiezas a hablar en público para cambiar ese yo conductual y entras en flow con ese dolor, porque el dolor va a venir a ti. Lo que pasa es que ahora te centras en no reaccionar, te centras en la novena etapa, que es la integración y el renacer. Ahora, cuando estás en esa situación, que ya estás meditando en ese dolor, integras. La integración significa adentrarte en el presente. Tienes un yo inferior y quieres renacer en un yo superior, ¿no? El tímido, inseguro, el seguro de sí mismo y con dotes comunicativas. Entonces la integración significa disolver el yo inferior. Tienes que entrar en un punto de gravedad cero, en el que no hay ese yo inferior, pero todavía no está creado, no has renacido en ese yo superior. Entonces entras en un estado de presencia absoluta con el momento presente. Y ahí aparece tu yo profundo, lo que integra tu verdadera identidad. Te adentras en el presente, actúas por el alma y entonces integra con amor a ese yo conductual en tu conciencia. Lo disuelve la conciencia. Y mediante tu carácter y tu resiliencia y el meditar en ese dolor y hacerlo repetidamente, poco a poco vas creando ese yo superior y vas renaciendo. Y ya has sanado el trauma y has cambiado tu yo conductual. ¿Lo habéis comprendido? ¿Qué pasa? Que a veces no es solamente una secuela, a veces son varias secuelas y esto va a ser un pequeño extra del vídeo. Yo primero vi que mi secuela es que no podía estar en el momento presente, entonces conseguí adentrarme en el momento presente con desarrollo personal y creé un ser que es capaz de integrar. Yo no era capaz de ser libre, de sacar mi luz, tenía esa secuela, ¿no? Era tímido, era inseguro, me sentía reprimido, mi luz se sentía reprimida. Sonsané esa secuela conociendo el origen. Por ejemplo, que esto me ha sucedido hace poco, que es de las pocas secuelas que me quedaban, yo siempre me he encontrado tenso debido a que siempre estaba en una situación estresante, entonces me mordía las uñas tal, y lo he intentado dejar esas varias veces. He estado meses sin crujirme los dedos, sin moverme, pero yo pensaba que era simplemente pues, un hábito, pero no conocía realmente el origen, no había indagado en el porqué de esa conducta adictiva y compulsiva, que ya en otro vídeo, si queréis, escríbemelo por los comentarios si queréis el vídeo, hablaré de qué tipo de secuelas y cuáles son las secuelas, ¿vale? Para que las detectéis y os podáis identificar con ello, si no se me alarga mucho el vídeo. Y eso es fundamental, conocer tu origen, porque si no, no vas a poder trabajar. Acordaos de la rueda pinchada siempre. Si está pinchada, da igual lo que lo hinches, se va a seguir deshinchando. Tienes que encontrar el origen y una vez ya has abrazado con compasión ese origen, puedes empezar a trabajar el yo conductual. Voy a dejarlo por aquí, guerreros. Os voy a dejar, de hecho, mira, en el link de la biografía os voy a dejar un link para el Telegram, donde os voy a subir, si queréis profundizar más en estos conceptos, un pequeño PDF donde he podido expandir más mi reflexión, porque ahora ha sido un poco más improvisar, pero en lo que he escrito pues lo tengo más conceptualizado con ejemplos más prácticos de todo mi proceso, por si os puede ayudar. Suscribiros a este canal,
darle like y nos vemos en la próxima, guerreros. Chao, chao.